Estamos a unas horas de que termine el año 2020, el año de la muerte, el año de la mentira, el año de los engaños, el año de la incertidumbre, del pavor, de la crisis económica, el año de las enfermedades, el año de la muerte. Pero también el año de la esperanza y el año de estar contentos porque estamos aquí, todavía en este valle de lágrimas y además estamos sanos. Es oportunidad de que revisemos qué sucedió en este año y ese es el tema hoy. Quédese con nosotros. En materia económica, en materia de salud, en materia de geopolítica en todo el mundo y también de política en México. ¿Y qué sucedió desde la teología y qué pasó también en la iglesia? Muchas gracias, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de Ver y Creer, el último de este año, y gracias también por haber estado con nosotros durante todo el año. Anticipadamente, permítame desearle que el año 2021 lo encuentre mejor que este año 2020. Entremos en materia. Recibo con afecto a Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica y reconocido como uno de los mejores analistas en economía de México. Bienvenido, Ernesto. Roberto, un honor estar aquí con ustedes. Regrésate en enero, ¿no? Para que nos digas qué sucederá en 2021. Con todo gusto estaremos aquí en las El previsiones. dólar, el peso, Trump y el COVID-21, ¿no? Dios nos libre. Recibo también con afecto, usted lo conoce, a José Alberto Villasana. Varios años hemos hecho programas con él también para las previsiones, ahora revisiones. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, autor de varios libros y pues tiene una especialidad en cristología y en escatología. Bienvenido, Albert. Gracias, muchas gracias, Roberto, por la Gracias invitación a tu programa. ¿Vuelves en enero para previsiones? Si nos invitas, sí. Gracias. Y por primera vez en años recibo también con afecto a Miguel Salinas. Él es un destacado analista de la geopolítica, es el editor del Boletín de Inteligencia, que es semanal, y ha venido desde Guadalajara para estar aquí con nosotros. Miguel, bienvenido, gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes también. Y bueno, pues listos para hacer esta revisión. ¿Por dónde empezamos? ¿Por marzo, que nos llegó el virus a México, o por diciembre, que todavía no sabemos si Biden o Trump? Bueno, yo a ver, creo dale, que, por ahí. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que este año realmente fue trepidante, no solamente a partir del COVID, sino ya desde un poco antes, porque a nivel internacional empezamos enero con este atentado que hubo. Tú recordarás esta muerte de este general de Irán, que parece Sí, que que fue lo un balacearon comando, con ¿no?, de drones, Estados Unidos, ¿no? con drones, exactamente, pero que pues parece que no tuvo que ver Trump, sino que fue algo que hicieron aún sin su autorización, y por eso permitió, digamos, que hubiera una venganza, ¿no?, de parte del gobierno de Irán al detonar una embajada, creo que en el Líbano, no me acuerdo en qué parte, pero obviamente que no había gente, como para que quedara zanjada esa cuestión, ¿no? Y ahí Rusia jugó un papel muy importante, porque si no hubiera sido así, quizá este año ni siquiera hubiéramos hablado del COVID, sino de la Tercera Guerra Mundial. Ándale. Así empezaba este añito, Ernesto. Yo recuerdo que precisamente en enero ya hacíamos aquel programa de previsiones 2020 y tú nos presentabas unos cisnes negros en los que no había un virus. ¿Quién se lo iba a imaginar? Los cisnes negros son eventos impredecibles, ¿no? Y cada año hacemos un esfuerzo por adivinar cuáles pueden ser los cisnes negros, y pues no teníamos contemplado un COVID, ¿no? Una pandemia dentro de esos cisnes negros. Te sacudió a ti como analista. Y fue un enorme cisne negro. Ajá, te movió tus números. Completamente, ¿no? Sí recuerdo que habíamos hablado en enero de la posibilidad de que al cierre de este año Estados Unidos entrara en una recesión después de una bonanza económica de más de 11 años, el ciclo de bonanza económica más largo de la historia, y había muchos síntomas como para que Estados Unidos se fuera a una recesión, pero nos imaginamos una recesión ligera de 6 mesecitos, no muy profunda. Es una pausa, ¿no?, un respiro en el ciclo económico, pero desde luego que no nos imaginamos lo que iba a pasar a nivel mundial, ¿no?
Las previsiones eran de un crecimiento de la economía mundial del 3,5% anual en lo que es el Producto Interno Bruto, pero a nivel de toda la economía del mundo. Y pues más bien estamos viendo que la economía de todo el mundo se va a haber caído alrededor del 4,5%. Y eso que China, en donde empezó toda la tragedia sanitaria, en realidad es la economía que menos daño tuvo en su actividad económica. Impresionante. ¿Dirías que no solamente tuvo daño, sino que además le benefició? Creo que sí. ¿Sí? En términos relativos, A ver, desde luego que sí. ¿dónde está el beneficiado? Ahí está el delincuente. Es un principio de criminología. Sí, exactamente. José Alberto, Claro, ¿qué nos iba a decir que estarían cerradas todas las iglesias de todo el mundo y prácticamente prohibidos los sacramentos y que la gente moriría como perros sin los sacramentos? ¿Alguna vez pensaste eso? No, nunca, nunca. Efectivamente, en el mes de febrero comienza a darse este cierre de iglesias, al igual que de hoteles, restaurantes, de empresas, y sin hacer una distinción entre la necesidad que hay, como dices tú, de los sacramentos, del auxilio espiritual de los sacerdotes, que precisamente en épocas difíciles de guerra, por ejemplo, cuando ha habido guerras mundiales, o sea, la iglesia se caracteriza por estar presente. Aquí no, aquí sucede lo contrario. Primero en el Vaticano empiezan a cerrarse las visitas, empiezan las misas y después en los otros episcopados empieza a haber un repliegue a lo que la autoridad está mandando, al punto del cierre ya para marzo-abril, en donde no hay misas dominicales, en donde se da una situación realmente muy, muy difícil de prueba. Sí, en la Para Arquidiócesis los de católicos, México ¿qué vamos a podrá hacer? estar el Santísimo expuesto, pero nada más. Y luego, ni eso, ¿eh? Y después ni eso. Cerradas. Entonces ya para marzo, pues ya estaban cerradas las iglesias, ya no había misas, no tuvimos Semana Santa, si recordarás, no hubo celebraciones comenzando en el Vaticano y en el resto, la mayoría de los países, algo realmente una situación muy extraña. Yo me tuve que ir con las monjas para poder tener la vigilia pascual, porque estaban las iglesias cerradas. A ver, Así ¿empezamos por ponerle nombre al niño o no? O sea, ¿el nombre de este niño es Plandemia? ¿Plandemia? ¿Sí? ¿O de veras un chino se comió una sopa de murciélago? ¿Hay quien todavía se cree eso? Sí, yo creo que sí, evidentemente sí fue un plan deliberado, es decir, esto ya existía, bueno, este virus ya existía, esto no se inventó, pero creo que sí tuvo una alteración genética que se hizo en algún laboratorio. De hecho, en algún momento dado en este 2020, el presidente Trump denunció al director de la Facultad de Química de la Universidad de Harvard, que había colaborado con el gobierno chino para alterar este virus. Eso puede haber sido ahí o pudo haber sido en China, pero el asunto es que fue un virus que sí se lanzó desde China para golpear, yo creo que la economía del mundo y además, y específicamente, esa es mi particular apreciación. ¿Para eso estás aquí? Sí. Venga, tu particular apreciación. Fue precisamente para sabotear la reelección de Donald Trump. O sea, este plan estaba hecho no para que golpeara en abril, mayo, junio, sino para que tuviera su principal consecuencia en las boletas electorales del 3 de noviembre Sí. para evitar y para descolocar el proyecto de Trump, que iba realmente sin ningún obstáculo para conseguir una reelección totalmente fácil, ¿no? Sin embargo, la crisis económica, la crisis sanitaria, lo puso contra las cuerdas. Y esto es para mí lo que era la razón de soltar un virus de estas características en este momento específico, que eso es lo importante. Pero, a ver, Miguel, ¿no será que tú traes muy ahorita, muy vivo esto de las elecciones? Porque en febrero o marzo, ¿quién pudiera calcularlo así? Tal vez si Ernesto nos dice cómo ha sido Trump, pudiéramos agarrarle más a este hilo, ¿sí? Bueno, el presidente Trump hizo en estos primeros 3 años de su mandato una labor extraordinaria desde el punto de vista de la economía. Hizo una reforma fiscal en la que bajó los impuestos de una manera pues muy agresiva. Como ya quisiéramos aquí. Así es. Y entonces eso generó un boom de inversiones
que pues generó a su vez una creación de empleo muy importante y fue un ciclo que se fue retroalimentando. Por eso el ciclo fue tan largo, 11 años, ¿no? El ciclo de bonanza. Lo normal es que un ciclo sea de 8, por darse una idea. 8 o 9 años. Bueno, pero sin embargo, empezó a cometer una serie de errores. Por ejemplo, toda esta guerra comercial que empezó a aventar contra todo el mundo, poniendo aranceles, al final de cuentas lo que generó es que las mercancías americanas salieran de la competencia. ¿Por qué? Pues porque los insumos que importan traían aranceles y luego los países le contestaron imponiéndole aranceles a sus exportaciones. Entonces, incluso dentro del mercado americano, las mercancías americanas perdieron competitividad. Y eso generó a su vez una situación en la que la capacidad instalada de las empresas pues empezó a aumentar, ¿no? Es decir, pues cada vez las empresas tenían menos pedidos, las empresas americanas, ¿no? Entonces, él mismo fue gestando su destrucción. Pero al llegar la pandemia, la pésima administración, me parece, de la cuestión sanitaria, pues al final de cuentas generó un colapso de la economía. En un mes hubo 22 millones de desempleos. What? En un solo mes. Y entonces todo lo que había hecho atrás lo tiró a la basura, al excusado. A ver, ¿no se necesitaría entonces tener más de 3 dedos de frente, José Alberto, como para decir el virus es un arma? Sí, desde luego. ¿En una lo guerra que dice económica? Miguel, no deja de estar esta guerra económica y bacteriológica. No es la primera vez. Bueno, el COVID realmente lleva mucho tiempo. De hecho, esta es la 7ª mutación. Podemos hablar ya que de 2015 se conoce el coronavirus, pero esta mutación que después reconoce el que la hizo, reconoce públicamente haber hecho esta modificación. Si tú ves todos los virus anteriores, como es el ébola, el anthrax, todos estos virus fueron fabricados en laboratorios militares. Entonces, no es de extrañar que los virus, las pandemias, se estén usando como un arma en este momento, que no son tanques, no son armas convencionales, pero desde luego que es una guerra económica y bacteriológica en la que estamos. Si Ernesto dijo que en un mes se perdieron 22 millones de empleos en Estados Unidos, pues es un bombazo contra la economía de ese país. Así es. Y sin soltar una bomba. Sola arma, claro. Un solo cañonazo. Ahí te va un virus. Un cañonazo a la economía. Mira cómo Donald Trump siempre le ha llamado the Chinese virus. ¿No? Sí. Ya deje de llamarle El virus así. chino. ¿Y por qué les contestaba a Sí, los periodistas? ¿De dónde viene? Viene de China, ¿no? Claro. Y aparte está siguiendo un poco el tema de las elecciones, porque está muy conectado elecciones con coronavirus. Por ejemplo, la fiscal Sidney Powell, que ha demostrado ya la implicación del Partido Comunista Chino precisamente en la manipulación que hizo la empresa Dominion de las votaciones electorales. O sea, cómo ellos derriban, además en los 5 estados en donde hubo fraude electoral de este tipo, se cae al mismo momento el sistema, como en México, o sea, en época de sí, Barley, se como cayó el aquel sistema tiempo. una hora. Y cuando vuelve el sistema, ya miles y cientos de miles de votos se le habían quitado a Trump y se le habían añadido a Biden. En eso está metido el Partido Comunista Chino, según demuestra la fiscal Sidney Powell. Por eso Miguel está hablando claramente, más los servidores de donde se hace el ataque fue desde Alemania, que por cierto la CIA intervino hace unas semanas para incautar los servidores. Hubo una balacera en la que probablemente murió la directora de la CIA. Hasta ahorita no se sabe en dónde está, pero la noticia es que murió la directora de la CIA en ese operativo de rescatar los servidores. Y esos servidores de Sixtel y de Dominion están siendo ahorita analizados. Vienen luego todas los affidavits, o sea, las declaraciones juradas, y vienen ya los arrestos por esta injerencia que hubo del extranjero en las votaciones, particularmente China. Para que este año termine faltan 4 días, pero la historia Pero continúa. la historia continúa, claro. Hagamos una pausa, queridos amigos. Hasta ahora ha quedado, bueno, ya visto que se ha tratado de algo planeado, que el virus ha venido a ser una arma de destrucción económica.
más que de seres humanos, porque finalmente no son tantos los muertos, ¿no? Digo, claro, una muerte es una tragedia, pero la economía sí está devastada. Y luego pensemos, en este año fue el presidente de México con el presidente de Estados Unidos, ¿y qué pasó allí? Volvemos con más, después de esta pausa, revisión de 2020. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.